iglesia tenemos una responsabilidad. La responsabilidad que nosotros tenemos como grupo religioso o como iglesia de Dios es de llevar el mensaje, de difundir el mensaje de Cristo a aquellos que no conocen. Y el Espíritu Santo, una vez nosotros recibimos al Señor como Salvador, nos capacita con una cierta cantidad de dones y una cierta capacidad y habilidades para que nosotros podamos llevar a cabo ese trabajo que Dios tiene para nosotros de una manera mucho más efectiva. Es interesante ver que en la carta que Pablo estaba hablando a los Corintios, pues la iglesia de los Corintios, una iglesia donde abundaban mucho los dones, había una cantidad de problemas y de situaciones carnales que usted ni se imagina. La iglesia, a pesar de que tenía muchos dones, era una iglesia que estaba plagada por diferentes cosas, diferentes actos de inmoralidad. Usted lo ve en el caso de inmoralidad que Pablo presentaba en el capítulo 5 y en el capítulo 6. Lo ve antes en el capítulo 9 y 10, donde se hacían usos y abusos sobre la cena del Señor, donde algo que se reunían los hermanos a comer y a recordar la muerte y el padecimiento de Cristo. La gente lo que hacían era que llegaban temprano y se comían toda la comida y se hartaban y se llenaban, y estaban haciendo un mal uso del recordatorio que Cristo nos dejó a nosotros con la cena del Señor. Así que aquí Pablo comienza a hablarnos a nosotros acerca de los dones espirituales. Y el don espiritual, iglesia, es algo que es de la misma manera que Dios, por su gracia, nos confiere a nosotros la salvación. De esa misma manera, Dios, por medio de su Espíritu, nos da a nosotros unos ciertos dones para que nosotros trabajemos y pongamos esos dones al funcionamiento y al trabajo de la iglesia. Los dones los vamos a estar discutiendo en una predicación próxima, pero es bien interesante cómo Dios no nos deja solos. Dios nos salva, pero a la misma vez nos capacita para que nosotros podamos seguir llevando el trabajo que Él quiere que nosotros hagamos y que podamos seguir trabajando los unos con los otros, nutriéndonos los unos a los otros a través de la palabra del Señor y de esos dones que el Señor nos ha dado. La Biblia, cuando habla acerca de la palabra dones, se refiere del griego carisma, y es de ahí que usted escucha en muchos lugares hablando acerca de lo que es el carisma, el carismático, el carismatismo, que son las manifestaciones de los dones espirituales en medio de la iglesia. Pero es bien interesante, iglesia, porque hay veces que esos mismos dones que nosotros vemos que se manifiestan en la iglesia, hay situaciones en las cuales esos dones podemos nosotros estar haciendo las cosas y estar haciendo y tener ciertos dones, pero a lo mejor no podamos ser salvos. La palabra del Señor en Mateo 7, 22, 23 nos dice a nosotros que Cristo le estaba hablando a los discípulos y le estaba hablando a los fariseos, y dice: muchos en aquel tiempo me dirán: Señor, en tu nombre no echamos demonios, en tu nombre no anunciamos tu palabra y en tu nombre no expulsamos demonios fuera. ¿Y qué le dice Cristo? Apartaos de mí, hacedores de maldad, no os conocí. O sea que, a pesar de que los dones, como estamos aquí viendo, son unos dones que el Señor nos da por medio del Espíritu Santo, pueden ser también de una manera u otra catalogados como todas las actividades o algunas de las habilidades que el ser humano de una manera u otra nace con ellas. Para que nosotros podamos entender eso, iglesia, nosotros tenemos que ver eso a raíz de lo que dice Génesis 1:26 y Génesis 2:7. Génesis 1:26 dice lo siguiente, dice: y dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y ejerza dominio sobre los peces del mar, sobre las aves del cielo, sobre los ganados, sobre toda la tierra y sobre todo reptil que se arrastra sobre la tierra. El principio, el libro de Génesis nos habla a nosotros de que nosotros somos ¿qué? Hemos sido creados a la imagen de Dios.
Y cuando Génesis habla acerca de que hemos sido creados a la imagen de Dios, no quiere decir que Dios era trigueño o que se paraba el pelo así como me lo paro yo, o que a lo mejor se vestía con cierta ropa, o que a lo mejor era de ciertas facciones físicas, sino que nosotros como seres humanos tenemos la capacidad de ser semejantes a Dios. Somos unas personas que tenemos un espíritu. Dios es espíritu. Dios se manifestó en cuerpo y en carne por medio de Jesús. Nosotros tenemos un cuerpo físico. Somos personas que tenemos la capacidad de discernir. Si usted se ha puesto a ver, Dios es un Dios creador. Dice que el Espíritu de Dios estaba sobre las aguas, se movía, y que Dios dijo, hágase la luz, y fue la luz. Dios creó todo lo que nosotros vemos hoy en día, desde la naturaleza, desde las leyes que mantienen y sostienen esa naturaleza. Usted se ha dado cuenta que nosotros tenemos la luna, y la luna está ahí por algo específico. Si la luna no estuviera, el control del agua no sería el mismo. Las aguas estarían o se crecerían o disminuirían. Todo lo que está creado, todo lo que está hecho, independientemente que el hombre ahora empiece poco a poco a descubrir esas cosas, Dios las hizo desde el principio, y nosotros en una manera un poco más pequeña tenemos esa capacidad creativa que tiene Dios. Ustedes han visto personas que se inventan un vehículo de motor, que se inventan un tren, que toman conocimiento mirando árboles y empiezan a utilizar cálculos matemáticos y leyes, y de momento hacen un artefacto como un avión que pesa porque es hecho en metal, en hierro, y como ese animal se levanta en el aire y vuela y lleva de un lado al otro. Hemos sido semejantes a Dios, hemos sido creados semejantes a Dios. Tenemos esa capacidad creativa de hacer cosas, de inventarnos cosas, por medio de la ciencia, trabajar con enfermedades, trabajar con ciertas situaciones, porque hemos sido creados a la imagen de Dios. Así que somos seres racionales, somos seres que pensamos, y eso, iglesia, nos distingue sobre todo lo demás de la creación. Los monos no tienen la capacidad de racionar como usted lo tiene y como yo la tengo. Toda la otra parte de la creación no tiene esa capacidad de racionar. Dios nos puso sobre la creación para que nosotros podamos reinar sobre ella correctamente, y somos los únicos seres dentro de la creación que se pueden relacionar con Dios dentro de una relación. Somos creados, iglesia, semejantes a Dios. Hasta cuando nosotros tomamos decisiones, las hacemos de la misma forma que hace Dios. Dios toma decisiones inteligentes y libremente. Nosotros, iglesia, hasta cuando pecamos, ejercemos esa similaridad de Dios, en el sentido de que Dios conoce el bien y el mal, ¿verdad? Nosotros, si decidimos para mal, pues estamos decidiendo para mal, pero tenemos esa capacidad, igual que Dios, de conocer el bien y el mal. Hemos sido creados igual que Dios. Dios no elige hacer el pecado, nosotros sí lo elegimos. Pero hasta en eso, nosotros hemos sido creados similares a Dios, que tenemos esa opción de saber que hay algo bueno, de saber que hay algo malo, y que nosotros todavía podemos entonces decidir cuál es lo que podemos hacer. Que muchas de las veces nos vamos para el lado malo y lo hacemos, y tenemos que pagar las consecuencias de esas decisiones y las consecuencias de haber estado en ese pecado, pero hemos sido creados similarmente a Dios. Entonces Pablo les empieza a hablar a los hermanos en Corintios y a decirle a ellos que él no quiere que ignoren lo relacionado con los dones espirituales. Iglesia, eso es bien importante y bien interesante, porque Pablo le va a hacer a ellos una diferencia entre lo que yo le estoy hablando ahora, entre lo que es ser creado a la imagen de Dios, donde tenemos ciertas capacidades, ciertas similitudes, ciertas cosas definidas de la misma forma que Dios las hace, pero cuando se trata de los dones dentro de la iglesia, son dones que no hemos nacido con ellos, que no tenemos esa predisposición a hacerla, sino que es que Dios nos los revela, y Dios trabaja con nosotros por medio del Espíritu Santo y nos empieza a capacitar. Bien interesante, iglesia, y yo les voy a hablar en esta mañana acerca de ciertas cosas que yo en mi caminar y en mis años de vida
he tenido la oportunidad de ver y he tenido la oportunidad de experimentar. Pablo les dice a los corintios en el versículo 2, ustedes saben que cuando no eran creyentes, eran arrastrados hacia los ídolos mudos. Interesante eso, porque yo no sé qué a usted le pasa, cuando usted, antes de conocer al Señor, o le ha pasado, o le pasó en su vida, nosotros éramos llevados a corrientes de pensamiento, a corrientes de diferentes cosas, de diferentes situaciones. Yo le voy a hablar ahora por mi vida. Cuando yo jovencito, la familia de mi primera esposa, ellos eran espiritistas. Yo por mucho tiempo iba los domingos a los templos espiritistas que ellos hacían y veía las cosas que hablaban, las cosas que decían, y yo le voy a decir que era bien fuera de liga, en el sentido de que, iglesia, de que usted veía cosas, usted escuchaba cosas y usted se daba cuenta de que, wow, esta persona, ¿cómo puede saber que esta persona sepa tanto de mi vida? ¿Cómo puede saber que esta persona sepa tanto de estas situaciones de aquí y de allá? Y yo empecé, una vez que yo llegué al conocimiento del Señor, me di cuenta que en la misma manera que el Espíritu Santo nos capacita a nosotros para toda verdad y para los dones espirituales, el enemigo, a las personas que no son salvas, a las personas que no tienen a Dios en su corazón, utiliza todo lo que está a su alcance, desde demonios, desde entidades, para que estas personas puedan llevar un trabajo a cabo y puedan llevar ese trabajo y confundir a las demás personas. Bien interesante, iglesia. Bien interesante. Usted, si alguna vez alguno de ustedes ha estado en una sesión espiritista, pero todo lo que se hace en una sesión espiritista se hace supuestamente desde la perspectiva de Dios. Empiezan llamando a Dios y Jesucristo, y de momento se convierten en los hermanos de la espírita y empiezan las personas a hablar en un lenguaje que usted no entiende, a decir cosas que usted no entiende. La gente a fumar cigarros, a echarle humo a usted en la cabeza, hasta que de momento llega lo que le llaman el ser, llega y toma control de ese medium. Entonces el medium ahí se para al frente de usted, si está sentado se sienta, voltea los ojos y empieza a decirle 20,000 cosas. Y a decirle a usted, y a ti te va a pasar esto, y tú eres esto, y tú eres esto, y tú eres lo otro. Y uno se queda como que, wow, pero ¿qué pasó aquí? Esto tiene que ser real, porque mira cómo es que funciona esto, me está diciendo esto y esto otro, dirigido por medio de los demonios. Y es bien importante, y le estoy hablando de esto, iglesia, porque la iglesia de Corinto, en Corinto se daban dos fenómenos de tipo religioso dentro de la cultura pagana que había en Corinto. La primera que le decían es el éxtasis. El éxtasis se daba mucho en las iglesias en Corinto. Y no en la droga, era un tipo de movimiento donde la gente empezaban, ya sea por medio de sensualidad, por medio de hechicería, de encanto, a tener una experiencia como de tipo sensual con una deidad. Y la persona era como que movida, arrebataba y danzaba y bailaba y hacía 20,000 ciertas cosas. Y muchas de esas experiencias de éxtasis terminaban en orgías sexuales, donde supuestamente los seres que practicaban eso tenían relaciones sexuales con los aparentes dioses. Otra cosa que se daba mucho en Corinto era lo que le llamaban el entusiasmo. Y para que usted entienda qué es lo que le llama el entusiasmo, eso es cuando usted dice que tenía la persona, se le metió el Dios por dentro. Y la persona empieza a brincar, empieza a hablar, empieza a decir un montón de cosas, y como tiene el ser por dentro, empieza a hacer uso de adivinaciones y a decirle a ti, mira que si él me está diciendo esto y tú tienes que hacer esto y esto otro. Esos dos tipos de fenómenos se veían dentro del pueblo pagano en Corinto, y usted tiene que entender que toda persona que de una manera u otra empezaba a ser parte de la iglesia local de Corinto había pasado de una manera u otra por estas situaciones. Y es por eso que Pablo les insta a ellos que no ignoren lo de lo relacionado con los dones espirituales, porque el don espiritual es un don que viene de Dios, no viene
de ninguna otra manera, iglesia. El don espiritual solamente viene de Dios. Los dones espirituales que se dan dentro de las iglesias vienen de parte del Señor. Es por eso que Pablo, iglesia, les hace en el versículo 3 esa aclaración y le dice: por tanto, quiero que sepan que nadie que hable por el Espíritu de Dios puede maldecir a Jesús, y que nadie puede llamar Señor a Jesús si no es por el mismo Espíritu Santo. Hoy en día hay unas crecientes corrientes de diferentes movimientos, y en aquel tiempo existían. Usted sabe lo que es el gnosticismo, ¿verdad? Gnosticismo es una creencia de que el espíritu es bueno, que la carne, la materia es mala. Entonces, como la carne y la materia es mala, pues la carne sigue pecando, la carne sigue haciendo ciertas cosas, pero el espíritu se mantiene completamente bien. Y entonces, ¿qué pasa? Que como la carne es mala, pues a veces utilizan términos como lo hacían en aquel tiempo, donde los gnósticos decían que Jesús había sido maldito, y que de la razón por la cual Jesús resucitó fue porque su cuerpo, el espíritu de Jesús salió antes del cuerpo, antes de que él muriera. Por eso era que decían ellos que Jesús era maldito. Y Pablo le está haciendo la aclaración a ellos, porque como siempre ha habido en todas las congregaciones, siempre lo habrán. Hay personas que vienen con diferentes backgrounds, que tienen diferentes creencias, y esas personas, cuando se ponen a hablar dentro de la iglesia, pues pueden de una manera u otra causar confusión. Entonces Pablo le dice a ellos lo siguiente, que una de las cosas que ellos tienen que entender y una de las cosas que ellos tienen que conocer para saber si una persona verdaderamente está hablando por el Espíritu de Dios o si no está hablando por el Espíritu de Dios, es bien interesante, y es que esa persona no puede maldecir a Jesús. Cualquier persona que diga que viene de parte de Dios y que esté hablando cualquier cosa distinta a lo que dice el Evangelio acerca de Dios, acerca de Jesús, que Jesús no era hombre, que Jesús solamente fue un espíritu, que Jesús no era el Hijo de Dios, sino que Jesús era un ángel, que Jesús era como con Dios, pero que no existía con él al principio. Iglesia, esa persona no viene hablando de parte del Espíritu de Dios, porque una persona que viene hablando de parte del Espíritu de Dios no se contradice. La Biblia dice que Jesús, el Espíritu Santo y Dios son una carne, son uno, ellos son un Dios trino, y nosotros tenemos eso y lo entendemos. Así que cualquier persona que hable cualquier otra cosa fuera parte de eso, no está hablando por medio del Espíritu Santo. Pero de la misma manera dice que toda aquella persona que le dice a Jesús Señor, no se lo dice si no es por parte del Espíritu Santo. Y para que nosotros podamos entender eso, hay que ponernos en el contexto, iglesia, de lo que sucedía en aquel tiempo. En un tiempo donde donde el Imperio Romano dominaba todo lo que se conocía como mundo. Y al Imperio Romano dominar todo lo que se conocía como mundo, había un guy, vamos a decirle un man, que le decían el César. Y ese hombre, ¿verdad? Esa persona se creía que era Dios. Él se creía que él era el emisario más alto sobre la tierra, porque era el jerarca más grande dentro del gobierno o dentro del Imperio Romano. Entonces, ¿qué pasaba? Que venían los soldados romanos con una cajita con incienso y venían moviendo y se paraban delante de las personas con eso, moviendo y haciendo ruido, y ponían el incienso, y cuando se paraban delante de usted tenía que decir: el César es mi Señor. Entonces, para que usted pueda entender eso, dice aquí Pablo que nadie puede llamar a Jesús Señor si no es por el Espíritu Santo. Porque cuando usted estaba ante esa situación y usted se paraba, y esos guardias se paraban delante de usted del ejército y ponían el incienso y le decía: tiene que decir que el César es mi Señor, y usted en ese momento decía: no, Cristo es mi Señor. Usted sabía que en ese momento usted lo iban a matar. Entonces, ¿por qué Pablo dice esto? Porque una persona que tiene esa convicción, como estábamos hablando esta mañana en el estudio, de decirle a una persona que Jesús es el Señor en un contexto donde si usted dice que hay otro Señor que no sea el César, usted va a perder su vida, es porque el Espíritu de Dios está trayendo convicción a su vida y porque usted ha sido una persona completamente lavada por el Espíritu de Dios.
Yo creo que una persona que no tenga la convicción de saber de que Cristo es el Señor y de que Cristo murió por cada uno de nuestros pecados, en una situación así, cuando viene ese caso, lo primero que va a decir, no, César es el Señor. ¿Por qué? Porque no tiene una convicción arraigada. Y eso es lo que está hablando Pablo, que el que maldice al Señor no puede estar hablando por el Espíritu del Señor. Una persona que esté dentro de una congregación y que no se adhiera a lo que dice la palabra del Señor sobre lo que Cristo es, sobre la función de Cristo, sobre su muerte, sobre su vida, no puede ser una persona que está hablando de parte de Dios, pero que aquella persona que está dispuesta a perder la vida por decir la palabra de Dios, por hablar la palabra como es, sí viene hablando de parte de Dios. Bien interesante que nosotros entendamos esto, porque el versículo 4, versículo 3 y 4, lo que nos dicen es lo siguiente. Cuando leemos el versículo 4, dice, ahora bien hay diversidad de dones, pero el Espíritu de Dios, pero el Espíritu es el mismo. El 5 dice, hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Hay diversidad de actividades, pero Dios que hace todo en todos es el mismo. Nos está enseñando, iglesia, nuestro primer principio, y es que todos esos dones y todos los talentos con los cuales nosotros tenemos para trabajar en la iglesia, que son dados por Dios. Y es bien interesante porque esos 3 versículos no nos hablan acerca de la Trinidad directamente, pero la implican. Nos dice como que el Espíritu, la diversidad de dones, el Espíritu es el mismo, hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo, refiriéndose a Cristo Jesús. Hay diversidad de actividades, pero Dios hace todo en todos. Todos esos dones, iglesia, vienen de parte del Señor. Todos esos dones vienen de parte del Señor. Y es bien interesante que nosotros entendamos esto, iglesia, porque así mismo como Dios espera que nosotros llevemos fruto, Dios espera que por medio de esos dones con los cuales Él nos ha capacitado, nosotros pongamos esos dones para que la iglesia trabaje, para que la iglesia funcione, para que nosotros nos edifiquemos, para que nosotros trabajemos unos con otros y edifiquemos este grupo. No es trabajo de la persona, del pastor guía, el pastor trabaja, el pastor lleva las ovejas, se encarga de que tengan palabras, se encarga de instruirlos, pero cada uno de nosotros tenemos esa función de trabajar con lo que Dios nos ha dado para la edificación de cada uno de nosotros. Bien interesante, cuando usted lee el libro de Hechos al principio, decía que todas las personas tenían todas las cosas en común, que dentro de la iglesia que iba creciendo no había necesidad, y no había necesidad, iglesia, porque todos ellos habían entendido en claro que tenían una obligación dentro de la iglesia, que tenían una responsabilidad dentro de la iglesia. Entonces unos oraban por otros, unos se alimentaban los unos a los otros, unos se ayudaban los unos a los otros. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo le había dado esos dones y ellos se edificaban los unos a los otros. Usted no va a ver textos donde decía que Pablo iba predicando o que Pedro que predicaba, Pedro iba y visitaba, Pedro iba y oraba, el domingo en la mañana venía y preparaba el café, traía las alcapurrias. No, usted no ve eso. Todos y cada uno tenían un propósito dentro del grupo, porque es que todos somos un grupo y todos nosotros nos edificamos los unos a los otros con los dones que Dios nos ha dado a nosotros. Esa es la diferencia entre la iglesia y la gente de afuera. Porque hay veces, iglesia, que dentro de las mismas iglesias usted ve situaciones como la que le estaba explicando ahorita. Usted ve ese tipo de cosas como el éxtasis, como lo que es el entusiasmo. Tengo el espíritu por dentro, estoy encendido y 20,000 cosas y haciendo cosas. Pero ¿edifica eso a la iglesia? ¿Nos está edificando? ¿Nos lleva a nosotros a crecer? ¿O lo estamos haciendo para llamar la atención, para sentirnos más que otros? Problemática de la iglesia de Corintios era similar a esa. La iglesia tenía muchos dones, pero la gente utilizaban estos dones para vanagloriarse, para creerse más que otros. Y si yo soy que yo tengo el don de profecía y yo te estoy diciendo tal y tales cosas, aquel que tenía a lo mejor el don del servicio, pues yo lo miraba mal.
y lo miraba por encima porque no, es que este no habla, no tiene el don de la profecía que yo tengo de poder llevar un mensaje. Que yo soy maestro, yo sé más que aquel otro no sabe tanto, que aquel lo que viene es a trabajar, a limpiar, a servir. No, iglesia, todos y cada uno de nosotros somos necesarios dentro del cuerpo. Aquí no hay uno más alto, aquí no hay uno más grande, aquí no hay ninguno que se pare, que sea más grande que aquel que sirve, porque el mismo Cristo lo dijo: el que quiera ser el mayor en la casa de mi Padre tiene que ser el primero que sirve. Cuestión de servicio, iglesia, no es cuestión de que uno se pare aquí y hable y que cualquier persona venga y diga: wow, qué tremendo, qué buena oratoria habla. Cuestión de servicio, porque si yo me paro aquí a hablar y no lo hago con amor, iglesia, dice el 1 Corintios 13, que de nada me sirve. Así que los dones hemos visto que son dados por Dios. Dios nos da esos talentos para que nosotros trabajemos por medio de ellos para la edificación de la iglesia. Lo otro que nosotros tenemos que ver ahí, y era con ese versículo 2, es que de la misma manera que nosotros usamos esos talentos y esos dones para la edificación de la iglesia, los que son del mal lo utilizan, o los que son guiados por motivaciones distintas, lo utilizan para confundir y para tergiversar la verdad. Estamos hablando acerca ahorita de lo que estábamos viendo sobre esos movimientos y esas cosas, acerca de lo que era el éxtasis, lo que era el entusiasmo, lo que es el espiritismo. Usted sabe, iglesia, lo que es estar en medio de un monte. ¿No te lo ha pasado? En medio de un monte con 800,000 estatuas de indios, estatuas de africanos, de santos africanos ahí, y usted estar en el medio sentado en una piedra, un rito atrás, y usted mirando, y usted ve todo ese montonero de cosas, y una persona al lado diciéndote: no, los seres están por ahí, ahorita vienen y empiezan a pasar de ti. Hermano, es una experiencia que a uno se le paran los pelos, que a uno de verdad, sinceramente, da a veces hasta miedo. Y de la misma manera, iglesia, que nosotros usamos esos dones que Dios nos da para la edificación de la iglesia, el enemigo utiliza ese tipo de cosas para confundir a otras personas. Muchas personas han sido arrastradas a esas doctrinas y a ese tipo de cosas. ¿Por qué? Porque los seres, el demonio y los seres del mal conocen las debilidades de nosotros y nos hablan directamente a esas debilidades. Entonces, ¿para qué? Para confundirnos. Toda la familia, como hablaba con Luis esta mañana, casi toda la familia de mi ex esposa hacían este tipo de cosas. Y usted le preguntaba: ¿tú crees en Dios? Sí, yo soy católico. Pero haciendo todo este otro tipo de cosas que van contrario a la palabra del Señor. Importante que nosotros tengamos eso en clara. Hay una historia bien curiosa en Hechos 16, del 16 al 18, y dice, y sucedió que mientras íbamos al lugar de oración, eso es Pablo hablando en el libro de Hechos, dice: nos salió al encuentro una muchacha esclava que tenía un espíritu de adivinación, la cual daba grandes ganancias a sus amos adivinando. Esta, siguiendo a Pablo y a nosotros, gritaba diciendo: estos son siervos del Dios Altísimo, quienes os proclaman el camino de salvación. Y esto lo hacía por muchos días. Mas desagradando esto a Pablo, se volvió y dijo: espíritu, te ordeno en el nombre de Jesucristo que salgas de ella. Y salió en aquel mismo momento. Usted dirá: wow, no, pero la muchacha, a pesar de que tenía ese espíritu de adivinación, iba a estar haciendo estaba diciendo la verdad, no estaba mintiendo. Pablo y el acompañante de él son siervos del Altísimo. Pero ¿qué va a pasar, iglesia? Que la persona que escuche eso, si Pablo viene y le dice: wow, sí es cierto, es verdad, nosotros sí somos de los siervos del Dios Altísimo, ¿qué va a pasar? Que la muchacha está ganando credibilidad porque está adivinando lo que ellos eran. Y la idea no era eso. La idea era que ellos servían a Dios y que Dios era el que estaba directamente con ellos. Así que el enemigo utiliza los elementos y el enemigo utiliza esos elementos para traer confusión en el pueblo de Dios, para traer confusión en el pueblo de Dios. Nosotros vemos ejemplos de personas que en la Biblia fueron contratadas para maldecir al pueblo de Dios
cómo Saúl de diferentes formas trató de ir a ver en el libro de Reyes 12:28, a ver la divina, para que la divina le invocara el espíritu de Samuel, para que le diera palabra de aliento porque iba a estar a punto de un ataque. El enemigo utiliza todas esas cosas para hacernos caer, para que sembrar la duda y para que nosotros seamos de una manera u otra desenfocados de lo que nosotros debemos hacer. Pero vimos que los principios, Dios, todos los dones y todos los talentos que tenemos nosotros son dados por Dios, y que nosotros como creyentes utilizamos esos talentos y utilizamos esos dones para la edificación de la iglesia, no para dividirla, no para construirla, no para destrozarla. Interesante. Y entonces, si se da cuenta, en el versículo 7, que es el último versículo que vamos a estar discutiendo, dice: pero la manifestación del Espíritu les es dada a cada uno para provecho. Y eso es bien interesante, iglesia, porque es lo que estábamos hablando ahorita. El creyente toma todas esas herramientas que Dios le da y las utiliza ¿para qué? Para la edificación de su iglesia, para que todos nosotros seamos edificados. No usa ese talento para menospreciar a otro. No usa ese talento para decirle a otro: no, yo sé más que tú, para bochornar a una persona, para tratarla sin misericordia. No utiliza esos dones que Dios le ha dado para provecho propio y para lucro propio, sino que siempre lo hace buscando la manera de que el pueblo de Dios sea beneficiado. Todos, iglesia, todos y cada uno de nosotros tenemos talento. Dios nos ha dado talento, y todos, y más que los que estamos aquí, que somos salvos, tenemos esos talentos porque eso es promesa de Dios. Si nosotros somos hijos de Dios y hemos sido lavados por la sangre de Cristo Jesús, el Espíritu Santo está en nosotros, y dice la palabra del Señor que el Espíritu Santo es el que se encarga de dar esos talentos. Así que usted y yo los tenemos. ¿Cuál es el talento de usted? Yo no lo sé. Es a veces los míos y se me hace un poquito difícil, ¿verdad?, saber cuáles son. Pero Dios nos ha capacitado con talentos y los ha capacitado para que nosotros como pueblo trabajemos para la edificación de los unos a los otros. El goal principal de nosotros en esta congregación debe ser, como dice el logo de la iglesia, donde la prioridad es su familia y la autoridad es la Biblia. El goal de nosotros debe ser que nosotros ese modo nosotros lo trabajemos, que por medio de las escrituras, por medio de la autoridad que nos dice, lo que nos dice la escritura a nosotros trabajemos en conjuntos, todos, cada uno, utilizando esos dones para que nosotros estemos caminando como Dios quiere que estemos caminando, para que nosotros estemos edificando a la iglesia, no que la dividamos, sino que edifiquemos la iglesia, que nos edifiquemos los unos a los otros, que nosotros podamos entender, que nosotros podamos ver oportunidades, que cuando a lo mejor hay un hermano y te dice: yo tengo X necesidad, que tú no vengas y te veas en la obligación de decir: qué carga, ahora me va a tocar llevar el hermano al lado allá porque se le rompió la goma. No, que usted lo vea una oportunidad que Dios le está dando para servir, y que usted sirva, para que nosotros sigamos trabajando y sigamos creciendo como Dios quiere que lo hagamos. Porque, iglesia, el propósito de los dones es para que nosotros nos edifiquemos. Los dones son para que nosotros nos edifiquemos los unos a los otros. Dios no le dio un don a usted para que usted en el día de mañana se convierta en un evangelista y vaya a una campaña y haga que 60,000 personas o 50,000 personas se conviertan, y usted salga por ahí y diga: wow, como convertí un montón, a la verdad que Dios me está usando. No, Dios lo está usando para que usted edifique a esa gente, para que nosotros nos edifiquemos, para que nosotros podamos crecer todos poco a poco, pero que se vea el crecimiento, para que nosotros nos edifiquemos, no para que nosotros nos hagamos de dinero, nos hagamos de riqueza. El espiritista ya, cuando hace su consulta, antes de que usted se vaya, le cobra un dinerito. Y si tiene que hacerle un trabajito, le va a cobrar otro dinerito aparte. Nosotros no lo hacemos aquí, nosotros lo hacemos para la edificación de nosotros. Y en el caso que ustedes vean a un hermano en una situación,
con el don que Dios haya puesto en su corazón y que Dios lo esté capacitando, trabajemos para que todos sigamos creciendo a la altura que Dios quiere que crezcamos. Somos hijos de Dios. Dios nos ha dado dones a cada uno de nosotros, iglesia. Vamos a empezar a pedirle al Señor en oración que nos deje saber cuáles son esos dones que Él nos ha dado a nosotros, y que no solamente nos muestre los dones, sino que nos muestre cómo nosotros podemos poner esos dones a los pies y al servicio de Dios para edificarnos nosotros a la iglesia. Así que vamos a estar puestos en pie, iglesia. Tan interesante y tan hermoso, iglesia, que nosotros podamos ver que Dios, en el proceso de salvación, como decía Jesucristo, no nos dejó solos. Nos mandó el Consolador, como dice la Escritura, el Espíritu de verdad que nos iba a llevar a todo conocimiento y a toda verdad. Y el Espíritu Santo, iglesia, por medio de su poder, nos revela a nosotros la verdad de Cristo. Nos revela a nosotros las cosas espirituales. Pero no solamente eso, iglesia, nos capacita con dones. Vamos a pedirle al Señor en esta mañana que hable en nuestros corazones y que nos deje saber cuáles son aquellos dones, que nos deje identificarlos para que nosotros podamos ponerlos al servicio del Señor. Aquí en la próxima predicación vamos a estar viendo una serie de dones específicamente que son para la edificación directa de la iglesia, pero que Él nos muestre a nosotros cuál es ese don en el cual Él nos ha dado un poco más de fortaleza, para que nosotros podamos entonces trabajarlo y por medio de ese don edificar a otros hermanos que a lo mejor no tienen ese mismo don. Cantamos al Señor. Cambia mi corazón, hazlo siempre fiel a ti. Cambia mi corazón, quiero estar en ti. Cambia mi corazón, hazlo siempre fiel a ti. Cambia mi corazón, quiero estar en ti. Tú eres el alfarero, yo soy el barro. Moldéame y hazme, esta es mi oración. Cambia mi corazón, hazlo siempre fiel a ti. Cambia mi corazón, quiero estar en ti. Gracias, Señor, por esta oportunidad que nos has dado, Señor. Te pedimos, Señor, que por medio de las próximas semanas, Señor, tú nos permitas trabajar en esta predicación acerca de los dones, Señor, y que podamos, Señor, entender claramente, como en el día de hoy,
de que son dones que son tuyos, Señor, que tú nos capacitas con estos mismos dones para que nosotros podamos llevar a cabo tu obra y que por medio de esos dones que tú nos permites y nos capacitas con ellos, Señor, y que nos has dado, Señor, yo sé que tú vas a demandar de nosotros lo que hemos hecho con ellos. Te pedimos, Señor, que podamos siempre ser hallados fieles a ti, haciendo tu voluntad, edificándonos los unos a los otros y fortaleciéndonos en el poder de tu palabra y en el compañerismo de los hermanos en Cristo. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén, amén y amén. El pastor está en Puerto Rico. Ahora mismo pueden tomar asiento. El pastor está en Puerto Rico. Yo estuve hablando con él. Me dijo que iba a llegar el martes. Así que no he podido hablar con él para saber exactamente a qué hora en la mañana, o si va a estar el martes en la mañana o si va a estar el martes en la tarde. Pero él me dijo que venía el martes, así que vamos a pedirle al Señor que pues que lo traiga acá con bien y que el martes entonces nos podemos estar reuniendo. No le puedo decir ahora mismo si va a haber estudio el martes, porque verdaderamente le digo que yo el martes me toca trabajar en la tarde, así que si no fuera por eso, con toda seguridad nos estaríamos reuniendo acá. Así que yo voy a comunicarme con el pastor para saber los pormenores, a ver a qué hora él va a estar acá el martes, y entonces yo me estoy comunicando con ustedes por texto y dejándoles saber si entonces el estudio se va a estar dando. Así que pues eso es prácticamente lo que tenemos hasta ahora. Ensayo, sí, el ensayo como lo hemos hecho hasta ahora los jueves, a menos que haya un cambio. No sé si ustedes quisieran ensayar en otro día, miércoles, si por alguna razón, pero el ensayo sigue siendo los jueves a las 7:30 de la noche, así que ya confiando en el Señor, ya a las 7, de 8:30 ya estamos fuera y gozándonos en el Señor con todas las canciones, ¿verdad?, ensayadas. Así que seguimos, vamos a estar orando al Señor para que el Señor entonces, en este proceso que estamos pasando ahora mismo, pues todos ustedes, de acuerdo a la voluntad del Señor, como dije, el pastor va a venir el martes, y entonces ya que el hermano pastor Ángel no va a estar con nosotros, pues entonces que el Señor trabaje, que levante líderes aquí para que nosotros sigamos caminando. Acuérdate, iglesia, los dones son del Señor. Cada uno de ustedes tiene dones impartidos por el Espíritu Santo. Y en la medida en que nosotros nos dejemos usar por el Señor, vamos a ser de edificación los unos a los otros. Aquí hay gente que el Señor los ha bendecido grandemente con dones, y cada uno de nosotros lo tenemos. Así que lo que tenemos es que enfocarnos en cómo vamos a poner esos dones para el servicio del Señor y empezar a ayudarnos y a edificarnos. Que Dios me los cuide, me los acompañe. Tengan un domingo bonito, disfruten con su familia. Vamos a hacer una oración y vamos a orar para que entonces pasemos el resto de las tardes. Los que tienen que trabajar, pues que el Señor quite esa carga de ustedes, y entonces los que de una manera u otra no van a pasar la tarde con la familia, pues que la pasen de buen provecho y con bien. Así que inclinamos nuestro rostro. Padre Celestial, Padre Santo, te damos gracias por esta oportunidad que nos has dado. Permite, Señor, que cada uno de estos hermanos, de estos hijos tuyos, Señor, que tú has traído aquí para alabarte y para glorificarte, que lleguen a sus hogares con bien. Cuídalos, bendícelos, protégelos. Y permite, Señor, que en el transcurso de esta semana, Señor, tú hables a sus corazones, tú les muestres, Señor, cuáles son esos dones y cuáles son esas capacidades que tú has puesto en ellos, y que podamos todos, Señor, trabajar al cónsono para edificarnos unos a otros. Que seamos la cantidad que seamos, pero que seamos los hermanos más sólidos en Cristo, porque unos a los otros velamos por nosotros, y porque ponemos al servicio de nuestros hermanos esos dones con los cuales tú nos has capacitado. Te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén, amén, amén. Y amén. Dios me los bendiga y me los acompañe.
compromiso. Los quiero mucho. Tú te estabas pidiendo canción allí antes, que te quedaste con ganas de la ponga.
No, pero esas caminan bien. Aquellas son LP, ¿verdad? Porque es que esto lo que pasa es, esto lo que pasa es que esto duele. Esto duele con el